Vivimos rodeados de publicidad, ¿verdad? Está por todas partes, ¿eh? A cualquier hora. Pero nos hemos parado a pensar por qué algunos anuncios de repente conectan, nos convencen y ni nos enteramos, mientras que otros, bueno, la mayoría, son solo ruido, o peor, molestan. ¿Cuál es el truco? Es la gran pregunta, sí. Sobre todo en un sector que mueve tantísimo dinero. Y lo curioso es que, como dices, gran parte de esa inversión, pues parece que no tiene el impacto esperado en las ventas. Hay mucho de probar cosas, quizá no tanto método como podríamos pensar. Justo por eso, para intentar entender un poco ese método, si existe, hoy vamos a explorar juntos algunas ideas de cashvertising, de Drew Eric Whitman. El título ya promete, ¿eh? Cashvertising. Dice que desvela más de 100 secretos psicológicos de las agencias. Suena potente, sí. Como un manual de, bueno, de persuasión publicitaria. Parece muy enfocado a la práctica, a entender resortes mentales para, digamos, activarlos. Esa es la idea hoy. Queremos desgranar algunas de esas tácticas, de esos trucos psicológicos que cuenta Whitman, entender cómo la publicidad intenta colarse en nuestra cabeza, influir en nuestras decisiones de compra, siempre mirando lo que dice el texto, claro, la psicología que hay detrás y, bueno, los trucos del oficio. Sí, veremos por qué falla tanta publicidad, según el autor, también cuáles son esos deseos humanos básicos que se intentan explotar, y a partir de ahí pues entraremos en principios psicológicos más concretos y en técnicas que usan las agencias. Perfecto, pues vamos a ello. El autor empieza fuerte, ¿eh? Cita a su mentor, Walter Weir, diciendo que el 99% de la publicidad no vende casi nada. Un 99%. Tela. Y la razón que daba Weir era, bueno, casi insultante de simple, que los anunciantes, en general, no saben hacer nada mejor. O sea, que no tienen ni idea de cómo funciona la mente del consumidor. Es una crítica directa. Sí. Sugiere que gran parte del esfuerzo se enfoca mal, quizá no por falta de creatividad, sino por no entender la psicología de a quien le hablan. Y para entenderla, el libro recupera a un tal Daniel Starch, un pionero en esto de investigar si los anuncios funcionaban o no. Su gran descubrimiento, que hoy nos parece obvio pero que, según Whitman, se sigue ignorando mucho, es que a la gente lo que más le importa es ella misma, Claro. nuestros problemas, nuestros deseos, nuestra vida, no la fábrica del señor que anuncia algo ni su tecnología. La pregunta clave es, ¿esto qué hace por mí? ¿Mejora mi vida en algo? Aunque suene a perogrullada, es verdad. Si miras muchos anuncios, se centran a veces en características, en la historia de la empresa y se olvidan de conectar eso con un beneficio claro, personal para el que compra. Starts ya lo decía hace décadas, el yo es el centro. Totalmente. Y sobre esa base, Whitman introduce el concepto clave del libro, los Life Force 8 o LF8. Son como 8 deseos o impulsos vitales. Y lo interesante es que dice que son biológicos, innatos, no aprendidos. Aquí ya entramos en el meollo psicológico del libro. Esos LF8 serían, a ver si lo recuerdo bien. 1, la supervivencia, disfrutar de la vida, ¿no? 2, comer y beber. 3, librarse del miedo, del dolor, del peligro. Seguridad, sí. 4, el impulso sexual. 5, condiciones de vida cómodas, el confort. 6, sentirse superior, destacar, o por lo menos no ser menos que otros. El estatus. 7, cuidar y proteger a los tuyos, a la familia, a seres queridos. Y 8, la aprobación social, que te acepten en el grupo. Vamos, los grandes motores de siempre. Sobrevivir, comer, estar seguros, reproducirse, comodidad, estatus, proteger a los nuestros y pertenecer al grupo. Casi nada. Exacto. Y la tesis de Cashvertising es que apelar a estos LF8 es súper efectivo, porque son impulsos biológicos muy fuertes. Difíciles de ignorar. El autor usa una metáfora. Es como intentar venderle algo a alguien subiéndose a un tren que ya va en la dirección que quieres. El impulso ya está ahí. Eso es, la publi solo lo canaliza hacia el producto. Lo contrasta con deseos secundarios, que son aprendidos, como querer información, eficiencia, calidad. Dice que son menos potentes para la persuasión masiva. La biología manda, según esta visión. Entiendo. Es como intentar convencer a alguien de que no tenga hambre, o que no se preocupe por sus hijos. Va contra natura casi. Justo. Y añade un matiz curioso. No solo nos motiva a satisfacer esos deseos directamente, sino que también nos gusta leer o ver cómo otros los satisfacen. Ah, sí.
Sí, una especie de satisfacción vicaria. Vivir cosas a través de otros. Eso podría explicar por qué funcionan ciertas historias en publicidad o el interés por la vida de los famosos, por ejemplo. Interesante. Vale, si esos LF8 son como el interruptor maestro, veamos cómo sugiere pulsarlo. El principio 1 que menciona es el factor miedo, que conecta con el LF8 número 3, librarse del miedo, dolor, peligro, el miedo a perder, a enfermar. Parece muy potente. El libro usa ejemplos muy visuales. Menciona datos como que el 10% del peso de una almohada de 2 años son ácaros muertos y sus heces. Ah, qué desagradable, pero eficace. Y tanto. O cita un estudio que encontró bacterias fecales y estafilococos en billetes. Para allá. Pero claro, piensas automáticamente en desinfectantes, geles. Productos tipo Lysol o Purell juegan esa carta. Te magnifican una amenaza invisible para venderte la solución. El miedo como argumento. Exacto. Se trata de amplificar una preocupación para crear una necesidad que el producto satisface. Y en el otro extremo estaría el principio 2, la gratificación del ego, que conecta con el LF8 número 6, ser superior, y el 8, aprobación social. O sea, apelar a la vanidad, al deseo de que nos vean guapos, listos, exitosos. Aquí el ejemplo típico que también recoge el libro son los anuncios de perfumes, ¿no? Que sale un modelo espectacular el 99% del tiempo y el frasco apenas se ve y venden millones. Es un caso clarísimo. El texto menciona también la teoría del equilibrio de Stecki-Bernstein. Dice que compramos cosas o para reafirmar rasgos que creemos tener, nuestro ego, o para aparentar que los tenemos, compensar algo. Es gestionar nuestra imagen pública consumiendo. Curioso. Pasemos al principio 3, la transferencia. La idea es usar símbolos de autoridad, de prestigio, la ciencia, la medicina, el lujo, para que esa credibilidad se pegue al producto. El ejemplo del libro es el experto con bata blanca. Aunque sea un actor, da un aire científico. O la estatuilla de los Rolls-Royce, el espíritu del éxtasis. No es un adorno, es un símbolo de lujo que se transfiere al coche y al dueño. Entendido. Es como un sello invisible de calidad o estatus. Y esto nos lleva al principio 4, el efecto arrastre, el bandwagon y la prueba social, que vuelve a conectar con el LF8 número 8, la aprobación social. Nuestro deseo de pertenecer, de hacer lo que hacen los demás, sobre todo si son un grupo que admiramos o expertos. Correcto. Somos animales sociales. El libro pone ejemplos como la moda adolescente, que se define mucho por ir con el grupo y contra los viejos. O en deporte. Para vender bicis caras usarán a un campeón, no a un ciclista de domingo. Quiere ser como los mejores. Y el típico eslogan como el de Jif en Estados Unidos. Las mamás exigentes eligen Jif. Te dice, si eres exigente o quieres serlo, esto es lo tuyo. Y otro recurso de prueba social potentísimo, los testimonios. Ver que otros como tú, o muchos otros, están contentos con algo, pues te da confianza. El libro cuenta el caso de un tipo, Jay Sif, que triunfó con un folleto que tenía 101 historias de éxito de clientes. Imagínate, eso convence. Ok. Hemos visto cómo conectar con deseos, miedos, la necesidad de grupo. Pero claro, cómo lo cuentas es clave. Y aquí el libro insiste mucho en crear películas mentales. Usar lenguaje vivo y específico. Se refiere a apelar a los 5 sentidos con las palabras. El modelo BACOC, que se dice a veces, visual, auditivo, kinestésico, tacto-movimiento, olfativo y gustativo. La idea es que no solo entiendas el mensaje, sino que lo vivas por dentro, que te crees una imagen potente en la cabeza. Pon un ejemplo genial con pizzas. No es lo mismo decir pizza rica que imagínate la base crujiente del horno de leña de Génova, la salsa de tomate ciruela maduro, la mozzarella de búfala derritiéndose, el aroma de la albahaca fresca. Uf, la segunda te hace salivar. Exacto. Cuanto más concreto y sensorial, más potente es la peli mental y más impacto tiene. Mencionó otro caso, un limpiador de piscinas, el Squidly Diddly. La publi no decía «limpia bien», describía cómo se movía, el sonido que hacía al aspirar, el agua cristalina que dejaba. La conclusión es, el lenguaje abstracto influye poco, el que pinta imágenes, mucho más. Hay que ser un artista de la palabra. Pero no basta con pintar bien, el cuadro tiene que entenderse fácil. Siguiente punto.
Claridad ante todo. La psicología de la simplicidad. Los anuncios fáciles y rápidos de pillar. Aquí menciona la fórmula de legibilidad de Fletch. La recomendación es escribir pensando en un nivel de comprensión, pues como de instituto, séptimo u octavo curso. O sea, frases cortas, unas 11 palabras de media sugiere, palabras comunes, concretas, usar tú, nosotros, nombres. El libro lo dice muy directo. Escribe para el cerebro del chimpancé. Jaja, no por tonto, sino por directo. Claro, por buscar la máxima inmediatez, sin fricción. El ejemplo de siempre. John ama a Mary es mucho más claro que una frase súper compleja para decir lo mismo. Mensaje directo. Y esa claridad va de la mano de la especificidad extrema. No solo claro, sino hiperespecífico en los beneficios y lo que te diferencia. Volviendo a las pizzas. Una pizzería genérica, Luigi's, contra otra, Fratelli's, que detalla tomates San Marzano importados, horno de leña napolitano, música italiana en vivo. Esa especificidad te da una imagen de más calidad, más valor. Me gusta eso de aplastar a la competencia con especificidad. Ahora, un clásico. Los titulares. La puerta de entrada. El consejo es claro. El mayor beneficio en el titular. Y usar formatos que funcionan. El libro da una lista de 22 plantillas de titulares. ¿Algunos ejemplos? Ahora puedes lograr algo genial. ¿Cuál de estas cosas deseables elegirías? ¿Cómo hacer algo guay como un experto? Son fórmulas para enganchar rápido, prometiendo algo, despertando curiosidad. Y no solo es qué dices, sino cómo lo presentas, el diseño. Menciona el principio de O'Kilby. Imagen arriba, titular debajo. Porque miramos la foto y luego buscamos el texto que la explica. También habla del espacio en blanco, que no es espacio perdido, sino que ayuda a aislar el anuncio, a dirigir la mirada, da un aire más limpio. Y comenta lo de las fuentes serif, con rabitos, tipo Times, y sans serif, sin rabitos, tipo Arial, que las serif suelen leerse mejor en papel para textos largos. En pantalla es más debatible, pero siempre que se lea bien. Fundamental. No sacrificar la claridad por ser original. Evitar tipografías raras que no se leen. Menciona una Flag Day como ejemplo de lo que no hay que hacer. E incluso propone una cleverectomía. Quitar cualquier chiste o juego de palabras que, aunque ingenioso, líe el mensaje principal. La claridad y el valor primero. Otro tema potente, las garantías. Ofrecer una buena garantía quita mucho miedo al comprar. Reduce el escepticismo y el estrés de si te equivocas. Y aquí una idea curiosa. Dice que garantías largas y buenas no solo venden más, sino que reducen las devoluciones. ¿Eso cómo es? Ya muchísimo en su producto. Eso te tranquiliza. Y si es larga, no tienes la prisa de probarlo rápido antes de que acabe el plazo. Te da tiempo a que te guste o simplemente se te olvide devolverlo. Cuenta el caso de unas sopas Hormel que ofrecían doble de su dinero de vuelta. Fue un éxito y casi nadie devolvió nada, porque la garantía era tan bestia que generaba confianza. Fascinante. Toca también rápido lo del precio y el color. Lo de acabar en 99 es un clásico. Cita un estudio que confirma que esos precios se ven como más bajos, como una oferta. Y del color menciona preferencias generales, azul, rojo son populares, y combinaciones legibles, negro sobre amarillo, la de más contraste. Pero también cómo el color influye. Algo oscuro parece más pesado. El color del envase puede afectar al sabor percibido. Es increíble cuántas cosas nos influyen sin darnos cuenta. Ahora, algo fundamental. Para que todo esto sirva, hay que vencer la inercia. Un buen anuncio no solo informa o persuade, tiene que empujar a la acción y ponértelo fácil. Totalmente. No basta con decir, compra ya. Hay que quitar obstáculos, dar muchas formas de pago, envío fácil, instrucciones súper claras, cupones que no solo descuentan, sino que son como un ancla psicológica para actuar ahora, hacer que el siguiente paso sea lo más fácil posible. Y para cerrar el círculo, volvemos a la diferenciación, la famosa propuesta única de venta, la USP. Ser uno más en el mercado es peligroso. Hay que encontrar y comunicar qué te hace único y valioso. El libro insiste mucho, no puedes ser como la sal, indiferenciado. Pone el ejemplo de un restaurante, Nifty Fifties, que se centró en la frescura, carne picada aquí, patatas cortadas al momento, o una imprenta que se vendía como la creadora de imágenes para empresas. O incluso usar al dueño como imagen, como Big Marty's Carpets, encontrar tu ángulo y machacarlo. Bien, creo que hemos tocado un montón de teclas, ¿eh?
desde instintos básicos hasta detalles de redacción, diseño, ofertas. Si tuviéramos que resumir la esencia de lo que cuenta Cashvertising, diríamos que la publicidad efectiva, para este autor, no es magia ni suerte. Se basa en entender y aplicar la psicología humana, nuestros miedos, deseos de estatus, de pertenencia, cómo procesamos la información con atajos y luego usar técnicas concretas de lenguaje, diseño, oferta para dirigir esas tendencias hacia la compra. Y creo que entender esto no es solo para publicistas. Para cualquiera, ser consciente de estos mecanismos te permite ver los anuncios con otros ojos. Preguntarte, ¿qué botón me están intentando tocar? ¿Qué miedo o deseo activan? Y así, decidir de forma, bueno, un poco más consciente y menos automática, quizá. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión final, casi, obligada. El libro dice que son técnicas legales y éticas si vendes algo bueno. Pero claro, sabiendo lo potentes que son estos resortes psicológicos y con la tecnología actual que permite personalizar y testear mensajes a una escala brutal, ¿dónde está la línea ética hoy? ¿Cuándo la persuasión, que se basa en conocer cómo somos, cruza a la manipulación quizá más sutil pero muy efectiva? Uf. No tengo la respuesta, ¿eh? Pero es algo sobre lo que darle una vuelta en este mundo saturado de mensajes. Una pregunta muy pertinente para terminar. Para quien quiera profundizar, la fuente de hoy ha sido Cashvertising, de Drew Eric Whitman. Ha sido un placer desgranar esto contigo, y gracias a todos por escucharnos.